¿Alcanzaron a ver la definición de clases abstractas en teoría? Sí, sí, la dimos, profe. Ya ven. ¿Y cuál sería entonces la definición? Y una clase abstracta es aquella que no se puede instanciar, básicamente. Esa es como la definición más concreta. Ajá. Y, y un ejemplo de uso, digamos, que nosotros podamos decir, bueno, se justifica el uso de una clase abstracta. Y lo que nosotros habíamos aplicado era, por ejemplo, el clásico ejemplo de persona, de cuando Ujú. de vos hacías, por ejemplo, una clase abstracta de tipo persona, una clase persona, y heredabas, qué sé yo, alumnos o trabajadores, etcétera, etcétera, y como que la clase alumno, la clase persona, lo único que te daba era el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento o algo así, y, pero vos en realidad necesitabas esa clase para marcar como marcar como clase padre abstracta nomás, porque después las subclases que iban a heredar era lo que te interesaba, si bien para saber si era un alumno o un trabajador, etcétera, etcétera. Y ¿quién implementaba los métodos, las interfaces? No entendí la pregunta. ¿Cómo que quién implementaba los métodos? Vamos a suponer que ustedes dicen, vos me decís el ejemplo persona y tenías subclase como obrero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, ¿qué clase implementaba? Claro. Ah, y depende, porque, por ejemplo, los getters de nombre, los getters, setters de nombre, DNI, eso los podía implementar la misma clase persona. Pero, por ejemplo, si había un método específico de trabajador, qué sé yo, un aumentar sueldo o algo así, o asignar trabajo, una cosa así, ya tendría que implementarlo cada clase, cada subclase. O aplicando su propia implementación. Claro, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ahora hay algunos lenguajes hoy por hoy implementan lo que es el concepto de interfase, ¿sí? No interfase en la definición que nosotros la vemos como decir, bueno, son los métodos de carácter público que tiene una clase, sino interfaces como sería un tratamiento similar a una clase abstracta, ¿sí? Y ahí hay hoy por hoy hay no es una discusión, pero es como que se vuelve bastante difuso ese concepto. Muchos lenguajes lo están trabajando, que algunos hasta dicen, bueno, hoy una interfase prácticamente es una clase, constituye una clase abstracta, ¿sí? Es muy parecida al manejo de una clase abstracta. Pero bueno, algunos sugieren usar interfaz y no clases abstractas, otros sugieren usar clases abstractas, pero por lo que estoy viendo, lo que se va imponiendo es el uso de las interfaces, ¿sí? Que son muy, muy parecidas a las clases abstractas y cada vez van incorporando más funciones o más características que la hacen más parecida a una clase abstracta. Hay un punto en que no se va a saber, digamos, cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? Pero, en definitiva, eh, a diferencia de una clase abstracta, las interfaces también definen sus propios métodos, ¿sí? Incluso se los puede implementar a nivel de interfase, pero cuando yo creo un objeto, de alguna manera, transitivamente estoy entrando por una interfaz, pero después lo estoy llevando a una clase concreta, digamos, ¿sí? Así que es un concepto que por ahí sí se encuentra, el término interfaz no se está refiriendo a los métodos públicos de una clase, sino a una funcionalidad digamos, del paradigma orientado a objeto que es similar a lo que son las clases abstractas, ¿sí? O sea que nosotros, si seguimos el concepto de clase abstracta, podríamos retomar el caso del ejercicio que habíamos visto eh, más que nada cuando estuvimos repasando el concepto de polimorfismo y demás, podríamos implementar una clase abstracta con la clase figuras geométricas, por ejemplo.
Sí, ese es el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada. Ajá, ¿sí? Entonces, siguiendo con ese ejemplo, o sea, otro ejercicio que vamos a agregar el día de hoy, nosotros vamos a implementar el concepto de clase abstracta y tomando como ejemplo la representación de figuras geométricas donde se pueda cargar el perímetro. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla porque no estamos viendo por las dudas? No, estoy Ah, accediendo para compartirle acá. Todavía no estoy. perdón. Estaba abriendo un. Ahora sí voy a compartir. Bueno, lo que le decía, el ejercicio de hoy es considerar la representación, ¿no?, de figuras geométricas calcular el perímetro y el área. Implementar abstracto. Implementar el concepto, bien, el concepto de clases abstractas. Entonces, nosotros lo que habíamos visto en la clase pasada era una clase figura y abajo las diferentes clases. Con lo cual, nosotros podríamos llegar a hacer esos cálculos y poder llegar a implementarlo a través de ese concepto, ¿sí? O sea, es un nuevo ejercicio que nosotros tenemos hoy como para poder empezar a modelarlo. Lo que a mí me gustaría sobre esto es primero que ustedes lo implementen a este ejemplo, este ejercicio, calculando el perímetro y calculando el área, que lo implemente usando el concepto de paradigma orientado a objeto con clase. Después vemos, como segunda medida, vemos si algunos puede ser que ya lo hagan de entrada, lo podemos llevar a una forma de clases abstractas, representación a través de clases abstractas, ¿sí? Entonces, tenemos varios ejercicios para resolver y necesitamos, como dijimos en la clase pasada, que ustedes iban a trabajar en clase hoy para resolver los ejercicios, ¿sí? Este es muy sencillito, muy cortito, así que lo podemos hacer en el día de hoy. En resumen, digamos, lo de Carlos, siempre cuando van a plantear esto, fíjense que está bastante amplio, es amplio, digamos, figuras geométricas, ¿sí? Y le pidió algo particular, ¿sí? Perímetro y área de las figuras geométricas. Ahora ustedes van a tener que sentarse y armar, evaluar qué es lo que le piden, qué es lo que le están solicitando, mínimo, y después van a tener que modelarlo, ¿sí? Eso implica agarrar un papel o agarrar algún software o algo y armar un diagrama de clase, a ver, identificar qué clases van a ver, cuáles son las responsabilidades, qué atributos hay, cuáles son los métodos que van a tener que desarrollar. Y después cuando la tienen súper clara y piensan de que está bien armadito, se meten al código. Les puedo decir que el código sale volando. El código sale volando. Fíjense un detalle. Yo puse figuras geométricas. Ustedes no se pongan digamos, a romperse la cabeza en saber todas las figuras geométricas que existen. Empiecen con una, resuelvan, empiecen con otra, resuelvan, y después ya se van a ir dando cuenta,
Por supuesto, tampoco le pedimos de todas, pero sí algunos ejemplos característicos de dos, tres figuras, y bueno, y después podemos inferir que de una manera similar se podría llegar a ampliar para otras figuras, ¿sí? Pero no perdamos el foco en tratar de armar una lista de todas las figuras geométricas, sino que la idea del ejercicio es representar estos métodos específicos, perímetro y área, y tomar como ejemplo algunas figuras geométricas que a ustedes se les ocurran. Así que tenemos una hora para hacer esto. Vos decís que dividamos en pequeños grupos, Carlos. Estaría bueno, sí. ¿Puedo hacer una Entonces, consulta, profe? nos Sí, vamos pasando y vamos viendo cómo va el avance. Y de paso ya vamos detectando a ver quiénes laburan o no, digamos. Justamente algo que plantearon la vez pasada era que por ahí no tenían el tiempo suficiente. Entonces la idea es aprovechar la clase. Sí. Profe, ¿puedo hacer una consulta? sí. No sé si, o sea, capaz en algún momento lo explicó, pero el hecho de, de abstraer, digamos, la clase es realizar un método, digamos, que puedan usar las subclases, digamos, que se pueden usar en las clases hijas. Cuando estamos hablando de clases abstractas, Claro. O sea, esa en sería la realidad utilidad, digamos. O cuando estamos hablando de clases abstractas es que vos, digamos, estás definiendo como, por decirlo así, como un modelo general, donde vos tenés por ejemplo, el cálculo de un perímetro, pero no sabés, digamos, cómo se va a calcular, porque eso va a depender de quién va a ser la instancia, de qué figura sea. Entonces, vos lo que haces, agarrar de la clase abstracta es como que habla el modelo general, lo que puede definir ella para todo lo hace, pero si no lo otro, los métodos que son diferentes, le dice, esto es responsabilidad de la subclase, ¿sí? Y va a ser la subclase la que lo va a resolver y lo va a implementar. La clase abstracta de alguna manera me define el punto de entrada, por decirlo así, el modelo general, pero en realidad no lo implementa, sino que lo implementa una subclase. Ya, profe, gracias. Esa era mi duda, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, Vamos a revisar ahora el tema de lo que habíamos dicho de los ordenamientos de arreglos, porque estoy teniendo una duda con ese y que me está dando sí, vuelta en la ahí cabeza. vamos a armar los grupos con Fede y en todo caso, Ahí le después lo... preguntamos. Sí, sí, sí. Dale, perfecto, gracias, profe. Pero te da presente y ya enseguida no lo vemos. Sí, pueden elegir siempre y cuando no armemos un grupo de 20 alumnos, digamos. No, por eso hablemos de las figuras básicas, figuras básicas. Acá lo que estamos tratando de ver es cómo hacer la representación y cómo eh, modelarlo a eso, pero no entrar en todo, por eso le decía, no en todas las figuras y en todos los tipos de figuras y demás, ¿no?
Claro, la idea de armar el grupo es para poder acotar un poco el tamaño del aula y poder trabajar así y decir, bueno, un grupito de tal, a ver cómo fueron trabajando y verlo de esa manera, digamos. Una pregunta. ¿Una clase puede no tener atributos y solamente métodos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Ok.